frente, ¿sí? Y acá lo tengo visto en superior. Es un cuadrado que está parado, pero en el espacio no está apoyado en la línea izquierda. Entonces vamos, punto por punto. A ver, chicos, ¿quiere alguien venir a ayudarme? ¿A ayudar? Porque acá tengo las proyecciones y acá voy a tener 2 y 3. Bien. Vamos, punto por punto. Está re mala la calidad. 1. Traigo el 1. A 45 grados, línea de tierra, llegó primero. Voy con el otro 1 a 45 grados. Y como el otro ya llegó, ahí voy a tener la sombra de 1. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Ya de antemano, ¿qué piensan ustedes? Si estas aristas son paralelas a la línea de tierra, ¿cómo será su sombra? Iguales. Paralela a la línea de tierra, vamos a 2. Tengo el punto 2 allá y acá. Llego 45 grados, ya llegué. Voy subiendo a 45 grados como el otro llegó antes, ahí está 2', o sea que ustedes tienen razón, la sombra es paralela a línea de tierra, la de 1, 2. ¿Estamos? Vamos rápidamente a la de 3 y 4. Vamos con 3, llego, voy 45, ahí está. En este caso, todos los puntos están en un mismo plano. O sea que no voy a necesitar el uso de líneas auxiliares, ¿verdad? Bien. Entonces, ya tengo la sombra de ese plano vertical acá. ¿Está, chicos? Sí. Bien. Lo compliquemos un poco más. No. ¿Qué sería, Dani? El cilindro. Bien. Vamos a un cilindro en vistas fundamentales. ¿Está? Vayan acordándose, chicos, lo que les decíamos desde el principio de año, de clases de esta materia. Ahí está el cilindrito en vista frontal y acá está el cilindrito en vista superior. ¿Sí? Cilindrito. Ahora imagínense que estamos con un plano, imagínense que estamos con un volumen cilíndrico en este caso. Si nosotros lo iluminamos al cilindro, ya sea con el sol o con una fuente luminosa, ¿sí? Cilindro, ¿sí? Y tenemos la fuente luminosa acá, ¿sí? ¿Se entiende? Da la luz. Así, intuitivamente ustedes, ¿qué piensan? ¿Todo el cilindro está iluminado por este sol? No. ¿Qué parte está iluminada y qué parte está en sombra? La parte oculta está en es el sombra. sol, ¿sí? Yo ilumino esta cara, ¿verdad? La mitad prácticamente del cilindro y la otra mitad me queda en sombra propia. ¿Bien? Bueno, eso ya lo tienen que tener claro. O sea que hay como una generatriz de luz y sombra. Esa generatriz va a pasar, en este caso, por la mitad del cilindro. ¿Bien? La mitad va a estar iluminada y la otra mitad va a estar a oscuras. ¿Se entiende, no? Entonces ese concepto usted lo tiene que tener claro, tanto para sacar cualquier sombra de un volumen. Si es un cubo, la generatriz de luz y sombra también pasará así en diagonal. ¿Está? Cuando nosotros vamos a sacar la sombra, como les dijo, cuando nosotros vamos a sacar la sombra, ¿sí? En vistas fundamentales, acuérdense lo que les dijo la profe, trabajamos como si el rayo viniera a 45 grados de abajo. Es lo que estuvimos haciendo ahí, ¿verdad? Y es como que el rayo viene a 45 grados también desde arriba. ¿Se comprende eso? Bien. Entonces, si mi rayo está viniendo desde acá a 45 grados, dicha generatriz de luz y sombra, ¿no será que pasa así por el centro y pasa en diagonal así? De manera que este es el sector que va a estar iluminado y el que me va a proyectar sombra es el de atrás. ¿Eso se entendió? Bien. Entonces, siendo esa mi generatriz de luz y sombra,
¿Yo qué es lo que tengo que hacer para obtener la sombra de ese cilindro en vista fundamental? Tendría que generar puntos en todo este sector sombreado, porque esos son los que me van a proyectar sombra. Esta parte en luz no. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Entonces yo tengo mi cilindrito dibujado en vista y dibujado en planta. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que nosotros siempre les decimos con los profes, si van a dibujar un plano curvo tenemos que circunscribirlo a un cuadrilátero? Sí. Bien, entonces bueno, seguimos aplicando ese concepto. Inscribamos a nuestro cilindro en un cuadrilátero en planta para tener más puntos de referencia y poder dibujar las curvas. ¿Bien? Claro. Vamos, entonces, le trazamos las diagonales, por supuesto, los ejes de nuestro futuro cilindro, ¿sí? Y ahí la vamos obteniendo por lo menos unos 8 puntos de referencia. ¿Está? Bien. Vamos entonces a la sombra. Fíjense, vamos a tener que ir arista por arista. Decíamos que esta línea es la que nos está marcando la luz y la sombra. O sea, ¿a dónde teníamos que partir nosotros a comenzar a proyectar nuestra sombra? ¿Verdad que en ese punto y en este otro punto extremo, eso lo ven, chicos? ¿Sí? Bueno, entonces esos son los puntos de referencia que nosotros vamos a tener para trazar la sombra de nuestro cilindro. Ya de antemano, ustedes han visto un tanque de agua o una torre cilíndrica, cómo proyecta la sombra, la parte del techo de ese cilindro, ¿verdad que es otra curva? ¿Sí? No es una curva perfecta, pero sí es un óvalo. Entonces acá de antemano ya vamos sabiendo, nos tiene que dar un óvalo, ¿sí? Entonces obtengamos los puntos. Fíjense, estos son mis dos puntos extremos de la sombra. Entonces, a este punto yo lo tengo que encontrar aquí arriba para que saquemos los dos rayos, ¿verdad? Un rayo que viene de arriba y un rayo que va de abajo. Entonces lo proyecto y ahí va a estar mi primer punto al que yo le voy a obtener la sombra, ¿sí? Entonces me voy, fíjense, 45 grados, llego a línea de tierra y voy bajando a 45 grados, pero como este llegó antes, ahí va a estar la sombra de 1. ¿Estamos? Y así seguiré obteniendo, le decía lo del cuadrilátero, porque el cuadrilátero ya me va dando puntos de referencia para irle obteniendo la sombra a ese cilindro. ¿Bien? Entonces sigamos avanzando. Fíjense, voy al punto, le llamemos al punto 2 no sé si han dicho, le llamemos punto 2 a este, ¿bien? Lo busco arriba. Acuérdense que para trazar una curva siempre es conveniente la mayor cantidad de puntos posible. Voy 2, llego a la línea de tierra y cuando yo traiga 2, ¿bien? Acá y acá, ahí voy a tener otro punto, ¿ven? Vamos a este del eje, 45 grados. Como está en el eje, ese va a ser mi punto 3. 45 grados, ya llegué. Voy bajando con el otro. Y fíjense, lo suficientemente próximos y ya se me va insinuando la sombra del techo del cilindro. ¿Está? Bueno, y así sigo con puntos de referencia. Primero lo ubico arriba, lo traigo a una altura, cuando el que llega primero ya me da ahí de la sombra de 4', que sea este el 4 y que este sea el 4. Voy al punto 5. Lo busco acá arriba y ahí voy a tener mi punto 5, lo llevo a 45 grados, traigo, subo y ahí voy a tener mi punto 5 en sombra. Bueno, y así hasta llegar a obtener la suficiente cantidad de puntos, ¿sí?, que me lleven a generar la curva y llego al último, ¿sí?, el de la generatriz de luz y sombra, que es este extremo. ¿Bien? Lo busco primero acá, primero. ¿Sí? Ahí está. Es este. Entonces, llevo este acá, cuando llegué, me dio acá y ahí me generó el último punto, le llamamos el 7.
Si yo uno con mucho cuidado estos puntos, obtendré la curva que es la sombra del cilindro. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Como yo acá tengo el rayo luminoso en planta, ¿ven? Y acá me genera el límite de la luz y de la sombra, ¿sí? Yo desde este límite comencé en el piso, ¿verdad? Entonces desde ahí parte mi sombra. ¿Se entiende eso, chicos? Porque me voy a 45 grados desde los extremos, ¿sí? Entonces como ya llegué ahí a línea de tierra, lo uno con mi extremo de la sombra. Y ahí tengo la sombra del cilindro. ¿Está claro? Hagan la prueba, pongan un tanque grande y mándenle una luz entre el piso y la pared, va a subir así la sombra. ¿Se entiende? ¿Bien? Bueno, una cosa nomás adicional acá, que como acá yo tengo dibujada la vista, ¿sí? El sector de sombra que me coincide con la vista tendrá que ir en línea de trazo para que no compita con la vista. ¿Estamos? ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda acá con la sombra del cilindro? Yo tengo una duda. Sí, niña. ¿Cómo encuentra los puntos que no están en un eje o en una diagonal? O sea, que están al medio, como el 2 o el 4. Es que tenés que tratar de armar la curva con los puntos que están en diagonales o en ejes. Ajá. Si te hacen falta más puntos, tomás puntos intermedios. Por ejemplo, mira este punto, ¿sí? Ese punto intermedio no está ni en diagonal ni en eje. ¿Bien? Claro. Inmediatamente vos lo ubicas, por ejemplo, en planta y lo trasladas con mucho cuidado arriba y ahí va a estar, ¿ves? Ese 5. ¿Sí? Está desfasado del límite, digamos. ¿Sí? Claro. Entonces, cuando ya lo ubicaste arriba y abajo, comenzás con la sombra. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, ¿está bien lo del cilindro? Bueno. ¿Qué seguía hablando? Dos paredes y un techo. ¿Este? Sí. Ah, bueno. ¿Qué pasa si tenemos un volumen? Imagínense que sea un cubo, a ver, lo tratemos de interpretar. Imagínense que sea un cubo que le hemos comido toda la parte central, entonces nos han quedado las paredes, esta lateral, la del fondo y el techo. ¿Están? Como una parada de colectivo, pero que tenga una pared lateral. Lo veo así de frente. Bien. Y en la vista superior yo voy a ver el techo, por supuesto. ¿Sí? Y las dos paredes, tanto la del fondo como la lateral, la voy a ver en línea de trazo. ¿Sí? ¿Me entienden el volumen? Bien. Entonces, si yo voy a querer obtenerle la sombra a ese volumen, tengo que, lo que les decía recién, del cilindro. Si yo tengo la luz que viene de aquí a 45 grados en planta y que viene de aquí a 45 grados en altura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más probable? Que cuando yo ilumine este volumen en planta, acá se nos va a producir una generatriz de luz y sombra. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, estas dos caras van a estar iluminadas y estas dos son las que me van a proyectar sombra. Por lo tanto, mi recorrido de la sombra tendrá que ser con puntos acá, ¿verdad? ¿Sí? Y los tengo que identificar a esos puntos también acá. ¿Está? Entonces vamos, comencemos con este punto extremo. Bien, yo le mando a 45 grados, ya llegué a línea de tierra. Ese punto es el que está atrás, pero está ubicado acá. ¿Se entiende eso, no? Entonces lo traigo de allá a 45 grados, ¿sí? Y ahí lo tendré, ¿bien? Ahí lo tendré al punto de sombra. ¿Está? Vamos al otro extremo si queremos.
le pongamos a este, a ver, 45 grados. Ese punto está ubicado aquí atrás. Entonces, como este ya llegó, lo subo. ¿Bien? Y ahí se unirá. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? Ahí no tengo. Ahí no tengo. Este es la sombra de 1, le pongamos, porque el punto 1 está ahí, acá. Y este le pongamos el punto 2 que está acá, y este es la sombra de 2. ¿Qué es lo que dijo la profe en la teoría? Que si la arista es paralela a la línea de tierra, su sombra también seguirá. O sea que entre 1 y 2 yo tendré esta sombra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá me quedó, bueno, ahí superpuesta, pero yo se la hago en línea de trazo en este sector, ¿sí? Hasta llegar aquí, esa es la sombra. Bien. Ahora vamos. Fíjense, ya habíamos dicho que esta iba a ser la recorrida, ¿no? De la sombra. ¿Sí? Entonces vamos a este punto a ver qué pasa con ese punto. Este punto lo llamamos el punto 3. ¿Bien? A ese punto yo lo tengo ubicado también acá, pero más adelante. ¿Verdad? Entonces, cuando yo traigo la sombra de ese punto, lo mando a 45 grados. ¿Bien? Y lo traigo en elevación de allá. ¿Bien? Este ya llegó a la línea de tierra, subo y descubro que mi sombra del punto 3 está ahí. ¿Está? Como está en el mismo plano que la sombra de 2, entonces así hizo la sombra. Quiere decir que la sombra de esta parte del techo es esta, inclinada acá. ¿Eso se entendió? ¿Sí? Bien. Vamos al otro punto. ¿Por qué otro punto? Porque abajo de este 3 está el 4, que es el espesor del techito. ¿Está? Entonces, acá va a estar el puntito 4. ¿Sí? Y el punto 4 va a estar acá, abajo de este también. Entonces me sirve esta misma proyección a 45 grados. Llego a línea tierra y bajo el 4 de allá. ¿Ven? Y ahí lo encuentro. Esa es la sombra del punto 4. Entonces, fíjense, entre 3 y 4 yo tengo esa sombra. Este pedacito de arista es vertical. Y fíjense en la teoría que les dio la profe. ¿Sí? Si el elemento es vertical y está en el mismo plano, me va a dar una sombra vertical, que es la arista esta pequeña. ¿Está? ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué pasaba? Si esto es un voladizo, fíjense, si esto es un voladizo, ¿sí? Y viene la sombra del voladizo, me da esto, pero esta arista, esta línea de la losa, inventemos, ¿sí? Me tiene que seguir dando sombra allá, en la pared. ¿Bien? Entonces yo ya, por intuición, yo ya sé que la sombra desde el punto 4 se va a venir para acá. ¿Está? ¿Sí? El espesor de la losa horizontal. ¿Y cómo hago? ¿Cómo sé yo eso? Porque yo vengo de este punto, que no lo hemos sacado, pero está ahí atrás, el punto 5 le llamemos. ¿Bien? Entonces yo vengo con el punto 5, 45, ya llegué, lo traigo desde acá. Este es el espesor, ¿no? ¿Sí? Y ahí se ha ido. ¿Ven? Pero ha quedado ahí oculto. ¿Por qué? Porque esta sombra de la arista de adelante, ¿sí? Ya me lo está tapando. Entonces no me va a servir de mucho, porque ya está dentro de la proyección de la sombra. Claro. ¿Está, chicos? ¿Qué nos queda? Esta pared también va a proyectar una sombra, ¿sí? Esta, sobre la pared trasera del volumen. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar la sombra de esa pared sobre la pared trasera? Comenzamos con este punto, ¿sí? Y ahí, ¿qué pasa? Nos vamos yendo a 45 grados, pero antes de llegar a la línea de tierra, nos encontramos con la pared.
¿Se entiende eso? Nuestra línea de tierra está más arriba. Es esta. Entonces, llegamos y chocamos con la pared ya. ¿Sí? La sombra de esta arista sobre la pared trasera. Entonces, chocamos con la pared y al chocar con la pared subimos para encontrar la pared esa. ¿Bien? Y cuando traigamos este punto que le llamemos el 6, que está acá, ¿sí? Y cuando traigamos la sombra de esa, ahí nos encontramos con la sombra. Y ahí nos provoca sombra esta pared sobre la pared de atrás. Entonces la sombra de 6 va a ser esta. ¿Están? Quiere decir que nos va a provocar, y como esta arista es horizontal, nos va a provocar esta sombra acá. ¿Están? ¿Se entiende? Si yo tengo que, para indicar la sombra, chicos, bueno, esta venía así y era ahí. Así es, no, sí, ya me perdí yo. Bueno, cuando nosotros proyectamos una sombra de un plano, de un volumen, ¿sí? Tenemos que, bueno, acá está dibujada en color, pero la tenemos que dibujar como es una sombra arrojada, ya sea en el piso o ya sea sobre de una pared posterior, que la tenemos que cuadricular. Entonces, para indicar la sombra, por ejemplo, de este cilindro, aquí habría que hacer un cuadriculado. Bien, siguiendo la direccionalidad de nuestras generatrices en este caso, ¿sí? Y la idea sería, bueno, esta sombra nos daría un cuadriculado así por ser un volumen curvo. En este caso, por ser aristas rectas, fíjense, esta pared comenzó a arrojar sombra en todo este sector, ¿sí? Entonces tenemos que cuadricular la sombra ahí en ese sector, ¿sí? Acá, siguiendo la direccionalidad de nuestra arista, ¿sí? La sombra sube, la cuadriculamos y lo mismo hacemos acá. Esa es la sombra exterior arrojada por nuestro cubo. Y como tenemos una sombra acá interna sobre de esta pared, también deberemos cuadricularla, ¿bien? Según nuestras aristas predominantes. ¿Bien? Una línea H o HB a lo sumo, pero que no quede tan fuerte como para que no podamos ver el volumen. ¿Está, chicos? Sí. Bien. Veamos.